Vamos al capítulo número 3 de Efesios. Hoy vamos a terminar el capítulo número 3, del versículo 14 al 21. Y una vez más Pablo nos da una gran lección, digno de imitar. Y ahora vamos a ver cuál es. El título del mensaje es La oración de Pablo. Pero primero vamos a leer los versículos del 14 al 21 y después reflexionamos como siempre y aprendemos y escuchamos la voz de Dios que nos quiere decir en el día de hoy. Dice Pablo a los Efesios, dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No entendimos nada de cómo leí. Bueno, vamos a verlo de a poco, desmenuzadamente, rápidamente, pero el título del mensaje ya dice mucho. Y si vos lees este pasaje detenidamente, bueno, Pablo está orando. Pero lo primero que quiero llevarte, o lo que primero que vamos a ver, es cómo va en oración. Dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va? ¿Cómo se rinde ante el Dios creador del cielo y de la tierra? Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Primera reflexión. Bueno, el otro día escuchaba un video de esos cortos que hay ahora, de una persona que explicaba cómo en Corea, según la edad de la persona que entre a tu casa o en una reunión, mientras más edad tiene la persona, más te tenés que inclinar. 40 años, así ponele, 60 años un poquito más, 80 años, y habla de respeto y reverencia, pero acá Pablo está diciendo, doblo rodillas ante el Dios Todopoderoso. Y esto que lleva a reflexionar, que a veces nos doblegamos ante cualquier situación, nos inclinamos ante cualquier ídolo menor, nos inclinamos o nos doblegamos así porque sí. Y lo interesante de la oración de Pablo es que dobla rodillas. Otra reflexión u otro pensamiento que podemos tener, hace cuánto que no me arrodillo ante Dios y oro. Si bien es una postura corporal, ese doblar rodillas tiene que ver con una postura espiritual. Me rindo ante el único y verdadero Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Pero es muy interesante que él dobla rodillas en la cárcel para interceder por los que están afuera. Él no dobla rodillas para decir, Dios, por favor, líbrame de esta situación, sacame, no aguanto más. Él, estando preso, dobla rodillas por interceder por los demás. ¿No te llama la atención eso? ¿Qué haríamos nosotros cuando tenemos una situación adversa? ¿Doblamos rodillas? Quizás doblamos rodillas en lo íntimo de nuestra habitación o cuando nadie nos ve, quizás doblamos rodillas por nuestros intereses. Si nos arrodillamos. Hablo en general, ¿no es cierto? No en lo particular. Si nos arrodillamos y cuando nos arrodillamos por nuestras necesidades, que no está mal. Pero vemos
esta preciosa enseñanza. Pablo preso, anhelando salir, porque no creo que su anhelo sea permanecer ahí preso, doblaba rodillas por los que estaban afuera. Doblaba rodillas intercediendo, y vamos a ver los pormenores de cada punto, por qué motivo doblaba rodillas por los demás. Se despojaba de sus necesidades, intercedía por los que estaban afuera. Amén. Que podamos tener esta clase de oración. ¿Qué clase de oración, pastor? Bueno, esa oración de tener la capacidad de interceder por la necesidad de los demás cuando yo también las tengo. Cuando yo también necesito un milagro. Pero eso habla también de la capacidad, cuando yo llego a esa estatura espiritual o esa madurez, o cuando yo llego a comprender, de, bueno, lo mío ya está hecho, ahora intercedo por lo demás. Lo mío está en tus manos, ya está, ahora yo intercedo por los demás. Tengo esa capacidad de descanso espiritual. Cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajando y cansados, significa eso, bueno, yo descanso, que Él tiene el control. Entonces, en ese descanso tengo la capacidad de interceder por los que están afuera, en este caso Pablo. No dice, doblo rodillas para que me liberes ya de esta cárcel, no, doblo rodillas por los que están afuera. Doblo rodillas por los demás, porque necesitan tanto más que yo, que estoy preso, y cada uno pondrá la situación que está viviendo. Como siempre decimos, no es necesario tener un gran problemón, pero siempre hay situaciones en nuestra vida que nos gustaría una respuesta, un cambio, una dirección. Bueno, que tengamos la capacidad de, aún en esa situación, interceder, vamos a llamarlo de esta manera, para guiarnos por este contexto, por los que están afuera, por los demás. Amén. Qué linda tener esa capacidad de despojarnos de nuestros problemas y, bueno, intercedo por los demás. Me concentro en la necesidad de los demás. Amén. Como siempre decimos, oramos por nuestras necesidades, muy bien, perfecto, por nuestra familia, muy bien, perfecto, pero que podamos ir más allá. Que demos por sentado que Dios tiene el control. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros abramos la boca, Él ya conoce nuestras necesidades. Amén. Que podamos doblar rodillas. Es un aspecto también esencial, no postura corporal, sino también postura espiritual, como decíamos anteriormente, de doblar rodillas ante el Señor de señores y Rey de reyes, a poner o a interceder por los que están afuera, por los demás, o no solamente por nuestras necesidades. Amén. No se inclinaba ante cualquier Dios. Lamentablemente, en esta fecha en Luján va muchísima gente, y cada vez más, lamentablemente, a inclinarse y a pedir ante algo que no es Dios. Pero nosotros tenemos ese privilegio de inclinarnos ante el único y verdadero Dios, el único que oye. Dice de esos, tienen oído y no oyen, tienen boca y no hablan. Pero Él es el Dios que oye, que habla, que está atento a nuestras necesidades y que tenemos certeza de que piensa lo mejor para nosotros, porque dice en su palabra que tengo pensamientos de bien para con ustedes. Amén. Que aprovechemos esta oportunidad que tenemos nosotros de doblar rodillas para interceder por nuestros queridos hermanos. Amén. Como siempre le digo, esas sillas que están al lado tuyo vacías y que antes estaban ocupadas, bueno, son hermanos que están pasando distintas dificultades y nosotros es necesario que intercedamos. Amén, así como lo hacía Pablo, despojándose de su situación, pero intercediendo por los demás. Amén, y eso habla de comunión, de amor, de familia y todo lo que venimos hablando un domingo tras domingo. Amén, que nos comparte la palabra de Dios. Amén. El primer pedido, ¿qué pedía Pablo? Vamos a ver qué pedía Pablo para los que estaban afuera, para los de Efesios, y qué sería lindo que nosotros pidamos también para nuestros hermanos que vemos aquí ahora, pero también para los que van a venir y para los que solían venir, también debemos pedir en este sentido. Porque está bien que pidamos, sánalo Dios, haz obra de milagro, provee un empleo a aquel que necesita. Sí, debemos orar en ese sentido. Pero mirá por lo que pedía Pablo, en específico en esta situación.
en el versículo número 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu. ¿Vieron que hay personas de 80, 100 años que dice uno, el espíritu que tiene un espíritu joven? Y quizá vos ves personas de 40, 30 años que tienen el espíritu vencido para darle una palabra, una definición. ¿No les parece o nunca vieron o yo solo veo así? ¿Vieron que les guste o no nos guste Mirta Legrand? Tiene como 100 años, nos va a enterrar a todos, pero vos ves que tiene un espíritu de vida, que se sigue cultivando su mente, amén de que te guste, no te guste lo que dice. Estamos hablando de otra cosa. Hablamos de eso, de tu espíritu de querer seguir adelante a pesar de la edad, a pesar de las circunstancias. Bueno, Pablo oraba para que su interior, sus espíritus sean fortalecidos en el Espíritu de Dios. Amén. En Corintios 4:16 dice, aunque nuestro cuerpo externo se va desgastando, nuestro interior se va renovando cada día y se va fortaleciendo en el Espíritu de Dios. Amén. Porque la fuerza de nuestras rodillas, las mías, se van deshaciendo, las articulaciones se van rompiendo, pero lo que se va energizando en el Espíritu de Dios es nuestro espíritu, es lo que te da ganas de seguir. Por eso intercedía Pablo, para que sean fortalecidos en su interior en el Espíritu Santo. Amén. No oraba, dale fuerzas naturales, Dios, sobrenaturales, para que puedan obrar de acuerdo a tu voluntad. Fortalece en el Espíritu, en su interior. Amén. Porque como decíamos, esto se va desgastando, necesitamos anteojos, necesitamos audífonos, necesitamos más adelante algún apoyo para poder caminar, pero nuestro espíritu se va renovando día a día. Amén. Si lo creemos. Si yo te digo, o te animo a que pienses, ¿alguna vez oraste en este sentido por tus hermanos de la congregación o tus hermanos de la iglesia que tienen tu misma fe, para que Dios fortalezca sus espíritus en su interior? Y quizás ni se nos cruzó por la mente. O sí, o levantame la mano y te pido perdón. Pero la mayoría de las veces nos oramos en ese sentido. Oramos para que Dios sane, que está bien, no digo que está mal, lo aclaro para que no haya ningún tipo de incertidumbre, para que prospere, para que lo saque de esa prueba. Y Pablo tampoco está diciendo, líbralos de todo. En una ocasión Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y Jesús no le dice, voy a interceder para que no seas zarandeado. Dice, voy a orar para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Y este tipo de oración va en el mismo sentir del de Pablo que el de Jesús. No dice, líbralos, Señor, que no tengan ninguna prueba los de Éfeso, porque o era una iglesia establecida o se estaba estableciendo o era muy nuevita, y es necesario en los primeros tiempos que sean fortalecidos, en todo tiempo, pero más aún cuando están recién comenzando o dando los primeros pasos espirituales. Y Pablo intercedía por esa interior que debe ser guardado y por nuestro interior que debe ser guardado y fortalecido en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cuando venga la turbulencia, las dificultades, yo pueda permanecer fiel. Porque yo puedo ser fortalecido, puedo tener salud, o puedo tener todo bien, dinero, salud, pero si no estoy fortalecido en mi interior, no sirve de nada todo lo demás. Yo le doy toda la gloria, yo tuve un gran ejemplo, el de mi padre, trasplante de 2 caderas, todo roto por el trato de la vida, por sus trabajos esforzados que hizo de niño, pero él hasta que pudo iba a la iglesia en bicicleta, hasta el mes anterior a fallecer. Y eso es el espíritu fortalecido. No tiene nada que ver el físico, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver todo lo externo, tiene que ver el interior. El exterior, lo que podamos hacer va a ser resultado de mi fortaleza en Cristo. Amén, puedo tener salud. Hay un montón de gente joven en la vida, en la vida de la iglesia en general, que no mueve o no se esfuerza por Dios. ¿Y por qué creen que los ancianos de la iglesia son los que más se activan? Son los más activos.
Ustedes van a la mayoría de la iglesia y la gente mayor es la que está orando temprano cuando uno llega, es la que último se va, es la que todas las mañanas está intercediendo por nosotros, y quizás los que tenemos capacidades físicas más, estamos relajados, ni nos ocupamos, ni nos concentramos. Espero que se entienda a dónde voy. Pero la verdadera fortaleza es la que viene a través del Espíritu Santo en nuestro interior. Y de ahí impulsa todo lo demás, independientemente de nuestra condición física. Amén. Que podamos fortalecernos en nuestro interior y también interceder, como hacía Pablo, para que Dios fortalezca a los demás. Amén. Cuando no veas a un hermano, no es necesario que preguntes por qué no viene. Si no está aquí es porque algo o no está bien, porque lejos de Dios nada podemos hacer y algo necesita de la ayuda de Dios. Bueno, oremos para que Dios fortalezca su interior, para que restablezca esa comunión que había antes. Amén. Que ese sea nuestro tipo de oración. Que Dios lo libre de la situación que está viviendo, sí, pero que le dé la fortaleza para poder salir. Amén. Porque si es librado de la falta de empleo, porque si es librado de una enfermedad, pero no es fortalecido en su interior, es lo mismo que nada. No va a orar en consecuencia y en nuestra vida pasa lo mismo. Podemos estar libres de todo lo demás, pero no fortalecidos en el espíritu y no vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Qué lindo ejemplo el de Pablo, porque debo recordar, y es obligación nuestra entender, que él estaba preso y él podía estar pidiendo por su liberación. Y no, dobla rodilla por los demás, para que Dios fortalezca su interior a través del Espíritu Santo. Amén. Para que esa iglesia que incipiente o que recién estaban haciendo en Éfeso, bueno, pueda crecer y crecer y crecer y crecer como lo va a hacer la congregación de Gaula. Amén. Que podamos orar para que Dios fortalezca nuestro interior, independientemente de lo que estemos viviendo, para vivir de victoria en victoria como nos enseña su palabra. Amén. Oraba también, punto número 2, por su salvación. Dice en el versículo número 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, número 17, leemos del 16, así entendemos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, bueno, seamos capaces de comprender el amor de Cristo. Pero lo importante y lo que debemos reflexionar en este punto, lo que debemos comprender acá, que él oraba por su salvación. Dice que sea salvo y Cristo habite por fe en sus corazones. Amén. Cristo habita por fe en tu corazón. ¿Sabías? Sí, díganme. Sí, amén. Sé que Cristo habita por fe en nuestro corazón. Y él oraba, no para, porque si eran parte de la iglesia, ya habitaba Cristo en sus corazones. Él oraba y el original da a entender, o lo que quiere decir es que para que vivan de acuerdo a esa realidad, no para que sean salvos, para que permanezcan en esa realidad. Jesucristo ya vivía en sus corazones, por eso eran parte de la iglesia, pero vivan de acuerdo a eso. Por eso oraba Pablo. Por eso, oraba por salvación en el sentido de que vivan en esa realidad, para que guarden esa realidad en la cual viven. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oro para que por fe Cristo viva en sus corazones. Cristo vive en nuestros corazones por fe, pero nosotros debemos vivir por fe porque Cristo vive en nuestros corazones. Espero que me esté dando a entender y si no, como siempre le digo, confío en que el Espíritu Santo va a orar y le va a hablar más claramente. Pero ese es el estilo de oración de Pablo. Ora para que los hermanos de Éfeso entiendan esta realidad, que el Hijo de Dios vive en sus corazones y que cada día lo puedan manifestar y lo puedan vivir. ¿Me entienden? Es como si nosotros debemos orar en este sentido, para que todos nosotros
podamos vivir en esta realidad, que Cristo, a un padre que le habían asesinado a su hija o a su hija, no sé qué era, y él decía, lo perdono al asesino. ¿Y vos te imaginás en esa situación? Pudiendo perdonar en una situación así, acá sentados capaz que decimos, sí, sí, lo perdono, pero hay que tener y vivir en el amor de Cristo para llegar a esa. Y no nos vayamos a ese ejemplo tan extremo y digno de imitar. Si vos te enterás que hablan más de vos a tus espaldas, ¿te enojás? Bien, bien. Cuesta. Estamos hablando de que ese amor va a fluir en nuestra vida cuando el Espíritu Santo tome en control. Recuerdan que también el amor es un fruto del Espíritu, Galatas 5:22, amor, gozo, paz y demás, un fruto, un resultado del Espíritu Santo en nosotros. No estamos hablando de que es fácil, por eso Pablo dobla rodillas para pedir esta realidad en los hermanos de Éfeso. Por eso, quizás nos cuesta pedir perdón, doblemos rodillas para que el amor de Dios, o podamos expresar el amor que Dios puso en nuestras vidas. No estamos hablando de algo fácil, porque estamos negando, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, vivía de acuerdo a la voluntad de Cristo, no de él. Por eso también él puede doblar rodillas para interceder por los demás. ¿Me entienden? Porque ese amor de Cristo ya habitaba en él. Y entendía que los demás necesitan vivir esa realidad en amor también. Y que es sumamente necesario para la vida cristiana. Amén. No hay otro camino, no hay otra manera que no sea el amor. De llegar a las personas, de servir a Dios, de actuar cotidianamente. No hay otra forma para el Hijo de Dios que no sea el amor. Todo lo que no sea arraigado y cimentado en el amor no es correcto. Les pido nuevamente, entre paréntesis, lean 1 Corintios 3. Lo necesario y la clase de amor que proviene de Dios mismo. Amén. Que nos cuesta, que tenemos que trabajar. Y sí, soy el primero que dice, sí, tengo que mejorar, tengo que cambiar en ese sentido para mostrar más el amor de Cristo, pero no sabe de cómo venía antes, y no darían gloria a Dios. Pero es algo que cuesta, porque tiene que menguar nuestros sentimientos para que crezcan los sentimientos y la forma de expresar el amor de Dios en nosotros, de Cristo mismo viviendo a través nuestro. Porque si no, por nuestros medios o por nuestros sentimientos, emociones, es imposible que podamos vivir ese amor. Es Cristo viviendo en nosotros. Amén. Él oraba para que estén arraigados y cimentados y para que todos los santos juntos puedan comprender la anchura, la altura, la longitud del amor de Cristo. Amén. Esos 4 definiciones que da. Hay una canción que se enseña en la escuela dominical, tan alto que no puedo ir arriba. ¿Recuerdan? Tan bajo. Bueno, uno a través de esa canción intenta explicar a los chicos la inmensidad del amor de Dios. La inmensidad, porque nosotros podemos llegar a tener una muy pequeña noción, pero es necesario que entendamos el alcance del amor de Dios. Habla de tiempo, de eternidad. Dice, nos amó con amor eterno, dice en Jeremías. Nos amó con amor eterno. ¿Qué sabemos nosotros de eternidad? Si somos simples mortales que estamos ahí rajuñando para vivir 60, 70, 80 años. ¿Qué sabemos de amor eterno nosotros? De amor sincero. Si decimos amar y apenas me contestan mal o me ofenden, estoy 3 días sin hablarle. ¿Qué sabemos de amor? Ni nos imaginamos el amor de Cristo, que cuando estaba en la cruz estaba pensando en tu nombre y en mi nombre. Y todo aquel que en él cree. Ni nos imaginamos el amor. Por eso Pablo oraba. Mientras vamos teniendo apenas pequeñas nociones del amor de Dios, más nos rendimos a Él.
más nos rendimos a Él del alcance. Porque ahora decís amén que Jesucristo vive en tu corazón, pero mucho tiempo viviste alejado, dándole la espalda, y Él te seguía amando. Y Él te sigue amando. ¿Qué sabemos nosotros de amor verdadero? Quizás, de una forma para que entremos en razón, por así decirlo. Le decís te amo a tu cónyuge y ya no te hace la comida rica o le falta sal y capaz que revolía el plato. Un ejemplo brusco. Yo sé que los que están acá nos hacen así. Y si lo hacían, bueno, que no lo hagamos más. Decimos amamos a nuestro hijo y cuando me trae una mala nota le arranco la cabeza. Pues tampoco tanto. Pero ¿me entienden a dónde voy? Decimos conocer el amor y a veces no lo expresamos. Y cuánto menos el amor de Cristo. No cabe en nuestra mente limitada el amor de Cristo, el alcance que tiene. Porque cuando nosotros vemos esos crímenes atroces que a veces nos infunden ira santa, Cristo murió por ese asesino. También, aunque nos cueste entender. Hasta ahí llega el amor de Cristo. Que nosotros no podemos entender muchas veces por qué murió por él. ¿O no te pasa? Es el amor de Cristo. Impensable, inimaginable para nosotros. Pero Pablo intercedía para que el pueblo de Éfeso, y nosotros debemos hacer lo mismo para la congregación de Gobla, para que vivamos cimentados y arraigados en el amor de Cristo y para que quizás lleguemos a comprender el alcance de su amor. Amén. Espero que podamos entender esta realidad, porque como siempre digo, entendamos para poder vivir. Amén. Así que cuando a tu esposa se le pasen los fideos, cuando a tu esposo te deje el toallón tirado o no baje la tabla, ¿cómo lo vas a tratar? Con el amor que Dios derramó en nuestros corazones mediante su Espíritu, Romanos 5. Amén. Somos hijos de Dios. El amor de Dios es expresado mediante su iglesia cuando está en comunión, pero el amor de Dios es expresado en nuestra vida todos los días, o debería ser expresado. Amén. Eso quiere decir que no vamos a tener situaciones que desbarranquemos, no. Pero vivamos esa realidad. Somos humanos y nos vamos a equivocar. Pero lo importante es que entendamos esta realidad. Amén. El siguiente punto. Algo que es muy importante. Porque decía, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad